Hola, bienvenidos a la formación online de Codenautas, a nuestro curso de programación con JavaScript. Y en este caso vamos a continuar con estructuras de control, pero vamos a ver una sentencia nueva, lo que sería un bucle. ¿Cuándo utilizaremos un bucle? Pues cuando queramos repetir una acción un número determinado de veces. Y ese número determinado de veces viene dado a través de una condición. Nosotros ya hemos visto condiciones, pero esas condiciones if solo se van a ejecutar una vez. ¿Y si queremos ejecutar algo mientras se cumpla cierta condición? Pues para eso tenemos lo que serían los bucles. Y en este caso vamos a utilizar el bucle while, mientras se vaya cumpliendo cierta condición. Vamos a crear un archivo, vamos a indicar JavaScript y vamos a empezar a trabajar con lo que sería esta sentencia condicional. En este caso, ¿cómo escribiríamos ese bucle? Pues fijaros, yo pondría while, mientras, y es parecido a lo que sería una condición if. Vamos a tener paréntesis, algo muy habitual en los lenguajes de programación, y dentro de ese paréntesis tenemos que escribir la condición, igual que hacíamos en un if. Y evidentemente tendremos llaves para que se ejecute lo que haya dentro de él, mientras se vaya cumpliendo la condición. Entonces, fijaros, esto también se evalúa como verdadero. Mientras se cumpla, mientras sea verdad lo que haya aquí dentro, ejecutamos lo que hay dentro de las llaves. Fijaos que así tendríamos un bucle infinito como tal, algo un poco peligroso en ciertas ocasiones, o en la mayoría, podríamos decirlo así. Y fijaros, nosotros vamos a hacer lo siguiente para entenderlo. Vamos a declarar una variable let, vamos a llamarla contador, por ejemplo, para no llamarla siempre x o y, contador, y la vamos a inicializar a 0. Muy bien, tenemos esa variable. Y aquí dentro vamos a evaluar que mientras contador sea menor que 10, pues vamos a estar ejecutando diferentes acciones aquí dentro. Vamos a hacer lo siguiente, mientras contador sea menor que 10. ¿Qué sucederá? Pues que mientras se cumpla esa condición, yo voy a estar entrando aquí dentro. Y para comprobar que esto funciona bien, hacemos lo siguiente, console.log, imprímeme contador. Vale. Ahora, ¿cuántas veces me va a imprimir contador? Pues en este caso, si pensamos un poco, va a ser un bucle infinito. ¿Por qué? Pues porque contador vale 0 y siempre va a ser menor que 10. Por lo tanto, vamos a estar ejecutando esto de forma infinita, algo que es un poco peligroso para la ejecución de nuestros programas, porque se nos va a quedar completamente bloqueado. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues deberíamos incrementar o deberíamos manipular este contador para que llegue un momento que podamos salir del bucle. Por ejemplo, podríamos hacer contador es igual a contador más 1. ¿Qué sucedería ahí? Pues ahí lo que sucede es que yo he declarado contador, vale 0, llegamos a esta línea y evaluamos. ¿Contador es menor que 10? Sí, porque 0 es menor que 10. Por lo tanto, entro dentro del bucle while, imprimo el valor, que imprimiremos 0, y a continuación, ¿qué hace mi programa? Pues el valor que tenga contador le incrementa 1. Contador es igual a contador más 1. 0 más 1, 1. Como no tengo nada más, ¿qué sucede? Nos encontramos con el cierre de esa llave, volvemos al principio y entonces volvemos a evaluar. ¿Contador es menor que 10? Sí, porque 1, que es el último valor que tiene contador, es menor que 10. Por lo tanto, imprimimos ese valor. Llegamos a la siguiente línea e incrementamos en 1 el valor que tenga. Por lo tanto, vale 2. ¿2 es menor que 10? Sí, imprimimos. ¿Y así hasta qué? Hasta que contador valga 10. ¿10 es menor que 10? No. Por lo tanto, saldríamos de ese bucle, que no tendríamos nada y se acaba nuestro programa. Aquí podríamos poner, por ejemplo, console.log bucle finalizado. Muy bien, para que así nos dé pues esa señal en pantalla. Entonces vamos a probarlo, ¿de acuerdo? Vamos a guardarlo. Vamos a llamarlo como bucle while.js. Ahí lo tenemos. Vamos a ejecutarlo. Nos vamos a la consola. Vamos a limpiarlo.
con clear, yo ya estoy en ese directorio y por lo tanto le digo node, espacio y bucle while.js. Bucle while.js. Y ahí vemos que me imprime los valores de contador, fijaros, de 0 a 9. ¿Por qué a 9? No llega a 10, evidentemente no, porque cuando aquí imprimimos 9, ¿qué hacemos? Contador es igual a contador más 1. 9 más 1, 10, venimos a evaluar, 10 es menor que 10, no, y salimos de ese bucle. Fijaros que aquí nos dice bucle finalizado. Perfecto, pues con este pequeño ejemplo podemos entender perfectamente cómo funcionaría ese bucle while. Aquí importante, tendremos que manipular la variable o el dato que haya en esa condición para que llegue un momento que podamos salir de ese bucle y no se convierta en un bucle infinito. Fijaros que aquí yo he escrito esto, contador es igual a contador más 1 para que lo entendamos bien. Pero existe una manera, que es la más habitual, de hacer esto, que sería lo siguiente. Fijaros, contador es mucho más simplificada, más. ¿Qué significa eso? Pues lo mismo que hemos escrito anteriormente. Contador es igual a contador más 1. Lo incrementamos en 1. Fijaros que si yo lo guardo y lo ejecuto, me va a dar el mismo resultado. Fijaros que es exactamente lo mismo. Voy incrementando de 1 en 1. Ahora, si yo quiero incrementar de 2 en 2, por ejemplo, pues fijaros, contador, yo puedo hacer lo siguiente, más igual a 2. Utilizaríamos esta sintaxis, ¿de acuerdo? Esto sería igual que contador es igual a contador más 1. Y fijaros, lo guardo y ahí vamos 0, 2, 4, 6 y 8. Muy bien, bucle finalizado. Perfecto, entonces fijaros que también puedo hacer esto. Si yo hiciera, esto es lo mismo que contador más. Por ejemplo, aquí puedo poner el valor que yo quiera. Si yo pusiera, por ejemplo, ese 10, fijaros, ¿qué sucederá? Pues que evidentemente solo me va a imprimir el primero, ese 0, porque a 0 le sumamos 10, por lo tanto ya deja de cumplirse la condición y no hago más iteraciones. ¿De acuerdo? Perfecto. A continuación, vamos a hacer una pequeña actividad para poner en práctica esto que acabamos de ver. Entonces vamos a inventarnos esa actividad. Vamos a poner un comentario de bloque, y así escribo el enunciado. De todas formas, en la plataforma tenéis también actividades para trabajar con bucles, un montón. Y vamos a decir, crea un programa que imprima en pantalla, como lo que estamos haciendo, por ejemplo, todos los múltiplos de 7 dentro del rango comprendido entre 1 y, por ejemplo, 300. Perfecto. Entonces, ¿aquí qué debemos hacer? Pues debemos imprimir en pantalla pues, todos los múltiplos de 7 que hayan entre el número 1 y el número 300. Y para llegar a ello podemos utilizar un bucle, como el que acabamos de ver, para automatizar ese proceso. ¿Vale? Esto sería, o dentro de programación existe la palabra algoritmo, y algoritmo es cómo llegar a la solución de un problema, de una forma, digamos, como automática. Y esto pues sería crear un algoritmo que me permita visualizar en pantalla todos los múltiplos de 7 en un rango entre 1 y 300. Por ejemplo, es un algoritmo sencillo, pero es un algoritmo como tal. Hay algoritmos pues, mucho más complicados, evidentemente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es declarar una variable. Por ejemplo, let número. Y vamos a inicializarla, por ejemplo, a 1. ¿Por qué? Pues porque con esta variable, a través de ella, vamos a sacar los múltiplos de 7. Y declaramos el bucle while. Mientras número, que es 1, sea menor o igual a 300. Vale, eso nos podría valer. Fijaros, sea menor o igual a 300. Muy bien. Abrimos y cerramos llave y dentro vamos a hacer las operaciones. Y fijaros que aquí yo lo que voy a hacer inicialmente es ir de 1 en 1, porque así vamos a utilizar también una condición if
que es algo con lo que ya hemos trabajado dentro de este bucle while. Y así vemos también un signo matemático que podemos utilizar para sacar lo que sería el resto de una división, para saber si un número, por ejemplo, es múltiplo de otro. Y fijaros, aquí vamos a utilizar lo que sería el módulo, que el módulo en programación es el porcentaje. ¿Y esto qué me permite? Obtenemos el resto de una división. Y entonces, si ese resto es 0, significa pues, que he encontrado que ese número es múltiplo del otro. Y es lo que vamos a hacer dentro de una condición. Vamos a hacer lo siguiente. Si número módulo de 7 es igual a 0, fijaros, significa que es múltiplo y por lo tanto voy a imprimirlo en pantalla. Fijaos aquí, ¿qué hago? Si número, que es la variable, que es la que partimos desde 1, la que se evalúa hasta que lleguemos a 300, por lo tanto es la que controla ese rango. Si lo dividimos entre 7 y el resto da 0, con este módulo hacemos la división con este número y obtenemos no el resultado de la división, sino obtenemos el resto de la división. Por lo tanto, si el resto da 0, significa que es múltiplo. Vale. Fijaos que aquí os voy a poner un comentario. Si el resto de la división es 0, significa que el número es múltiplo de 7 y por lo tanto lo mostramos en pantalla. Perfecto. Claro, es que los comentarios son muy interesantes para luego vosotros acordaros de que cierta línea hace una operación determinada. Muy bien, voy a dejar un poco de espacio para que se vea mejor. ¿Y qué hacemos aquí si se cumple? Pues console.log, que es la función que estamos utilizando hasta ahora para imprimir en pantalla, y me vas a imprimir número. O sea, me vas a imprimir lo que sería el valor de esa variable. ¿Y por qué el valor de esa variable? Porque a cada iteración yo lo que voy a hacer es que esa variable número la voy a incrementar en 1. Y por lo tanto, ¿qué sucederá aquí? Entramos en lo que sería la ejecución, la primera ejecución de nuestro programa. El número se establece como 1 y comprobamos, ¿1 es menor o igual a 300? Sí. Por lo tanto, entramos y comprobamos la condición. 1 dividido entre 7, ¿el resto da 0? No. Por lo tanto, no vamos a entrar en la condición if y directamente pasamos a la siguiente línea que lo que hace es que incrementa ese número en 1 y volvemos. ¿2 es menor que 300? Sí. Pero 2 dividido entre 7, ¿el resto da 0? Tampoco. Volvemos a incrementar. Y así hasta que nos encontremos, en este caso, con el número 7. ¿7 dividido entre 7, ¿el resto da 0? Sí. Por lo tanto, entramos dentro de la condición e imprimimos el valor de la variable que es 7. Entonces el primer número que vamos a obtener en pantalla va a ser el 7. Y lo que hacemos a continuación es incrementar ese número. Y así hasta que lleguemos al valor 300, hasta que el número sea 300. ¿De acuerdo? Y por lo tanto se acabará mi programa. Por lo tanto ya tendríamos la solución a este problema. Vamos a comprobarlo. Guardamos, nos vamos al terminal, vamos a limpiar y ejecutamos el programa. Y fijaros, pues aquí tenemos todos los números que son múltiplos de 7 entre el 1 y el 300. Fijaros que aquí los tenemos todos. Muy bien, pues ya los hemos mostrado todos en pantalla, el último es el 294. Y vamos a añadir una cosa, ya por último, a este problema, y es, vale, me has mostrado todos los números que son múltiplos de 7, pero ¿cuántos hay? Yo podría venir aquí y contarlos, pero no, vamos a hacer que los cuente automáticamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a declarar una variable contador y la vamos a inicializar a 0. Entonces, cada vez que yo entre dentro de esta condición, ¿este contador qué debe hacer? Pues bueno, si pensamos un poco es algo muy sencillo. Ese contador se va a incrementar en 1 y al final
mostraremos el valor que tiene ese contador. Fijaros, yo muestro en pantalla el múltiplo y además dentro de la condición hago contador más, porque he encontrado un múltiplo, por lo tanto ese contador lo incremento en 1. Muy bien. ¿Y cuándo debo demostrar yo ese contador? ¿Dentro del bucle o cuando finalice el bucle? Porque yo quiero que cuando acabe el bucle, pues me diga, he encontrado tantos que son múltiplos de 7. He encontrado 10 números que son múltiplos de 7. He encontrado 15, 16, los que sean. Pues fijaros, fuera del while, lo que haremos será console.log y le digo, imprímeme contador. Perfecto, entonces yo aquí, cada vez que he entrado en esta condición, he incrementado contador en 1. Por lo tanto, cuando finaliza el bucle while, ¿qué sucede? Que imprimo qué valor tiene contador una vez he acabado de hacer toda la operación que necesitaba, todas las iteraciones. Lo guardamos y vamos a ejecutarlo. Fijaros. Y fijaros que vale, pues lo tengo aquí, del 7 al 294, y el último valor que tengo, 42. Es el número de múltiplos de 7 entre 1 y 300. Pero fijaros que ahí, pues no me gusta cómo queda. ¿Por qué? Pues porque este 42, ¿qué es? Pues no lo sé. ¿Qué es otro múltiplo? No lo sé. Entonces vamos a ver cómo podríamos identificarlo en pantalla. Pues fijaros, yo podría hacer lo siguiente, no tengo por qué imprimir el valor de una variable solo o un texto, sino puedo concatenar un texto con el valor de una variable o con diferentes, lo que yo necesite. Concatenar sería unir. Y fijaros, yo puedo decir número de múltiplos de 7, dos puntos, cierro comillas, y con el más concateno, es decir, 1. Este texto con el valor de la variable. Por lo tanto, en pantalla ya se va a identificar bien, porque me va a poner esto, dos puntos, un espacio, y a continuación ese valor de 42. Fijaros, lo guardamos, limpiamos esto y lo ejecutamos. Y ahí tengo, fijaros, número de múltiplos de 7, dos puntos, 42. Así está muchísimo mejor, ¿verdad? Lo podemos ver muchísimo más claro. Fijaros que hemos aprendido cómo podemos concatenar texto con el valor de una variable, con un número en este caso. Aquí este más no lo utilizamos para sumar, sino lo estamos utilizando para unir un texto con un dato. Si tuviéramos dos datos numéricos, ese más sí que sería una operación matemática, pero cuando lo utilizo con un texto, unimos. Muy bien, pues ya hemos hecho una actividad con este bucle while, hemos aprendido cómo podemos utilizarlo y ahora pues bueno, vamos a hacer las diferentes actividades que tenemos dentro de la plataforma. Cualquier duda que tengáis podéis contactar con nosotros y nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.